Buenas, en este capítulo les voy a hablar sobre el método de la secante. Para entender un poco más debemos definirlo. El método de la secante es un método de tipo abierto, el cual requiere de dos puntos iniciales, los cuales pueden ser arbitrarios. Lo que hace básicamente es trazar rectas secantes a la curva de la ecuación que se está analizando y verificar la intersección de dichas rectas con el eje de las x para conocer si es la raíz que se busca. Al ser un método abierto, converge con la raíz con una velocidad semejante a la de Newton-Raphson, aunque de igual forma corre el riesgo de no converger con esta nunca. Su principal diferencia con el método de Newton-Raphson es que no se requiere obtener la derivada de la función para realizar las aproximaciones, lo cual facilita las cosas al momento de crear un código para encontrar raíces por medio de este método. En análisis numérico, el método de la secante es un método para encontrar los ceros de una función de forma iterativa, es decir, de forma repetitiva. Ahora, para emplear este método se deben seguir una serie de pasos. Miremos la pantalla. El primer paso consiste en elegir dos puntos iniciales cualquiera, x0 y x1, para los cuales se evalúan los valores de la función f de x0 y f de x1. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un valor de x0 y un valor de x1, que son las estimaciones iniciales. Entonces, para hallar f de x0 y f de x1, estos valores iniciales se reemplazan en la función que nos dan primeramente, y eso con ayuda de la calculadora se halla f de x0 y f de x1, que siempre tienen que ser diferentes. El segundo paso consiste en trazar una recta secante a la función por esos dos puntos. Como sabemos, la recta secante es aquella que toca dos puntos de una curva. Entonces acá la tenemos, es esta. En el tercer paso dice que el punto de intersección de esta recta con el eje de las abscisas x2, 0 constituye una segunda aproximación con la raíz. Es decir, que el punto de intersección entre esta recta secante y el eje de las abscisas, es decir, el eje de las x, forma nuestro nuevo punto x2, que se calcula con esta fórmula que dice x2 es igual a x1 menos y1 por la diferencia de x1 menos x0 sobre y1 menos y0. Ahora se reemplazan los subíndices de manera que x1 pasa a ser x0 y x2 pasa a ser x1. Luego se traza una segunda secante por los nuevos puntos x0 y x1, obteniendo una segunda aproximación con x2. Y el proceso se repite en fin n veces hasta que el punto de intersección x2 coincida prácticamente con el valor exacto de la raíz. Ahora nos vamos con un ejemplo sencillo. Nos dan la función, tenemos el número de iteraciones que no sabemos cuántas nos vamos a llevar hasta que el error sea mínimo. Tenemos los dos valores iniciales, que es x0 igual a 0 y x1 igual a 0,5. Para hallar y de 0 y y de 1, lo que tenemos que hacer es meter la función en la calculadora, como lo vemos a continuación, calcularla en el primer valor inicial, que es 0, y eso nos da un valor de 2. Entonces eso lo vamos metiendo en la tabla. Para hallar y1 hacemos lo mismo, calcular de 0,5 igual a 0,71, y eso lo vamos metiendo en la tabla. Ahora, para hallar x2 ya sabemos la fórmula, esta que está aquí. Entonces lo metemos en la calculadora, un x1 que es igual a 0,5 menos 0,71 multiplicado por la diferencia de las x, que es 0,5 menos 0, sobre la diferencia de las y, que es 0,71 menos 2. Eso nos da un valor de 0,77, y eso lo metemos como el valor de x2. Ahora, para calcular el error aproximado, sería x2 menos x1 sobre x2 por 100, lo que vemos a continuación en la calculadora. 0,77 menos 0,5 sobre 0,77 por 100, y eso nos da un error aproximado de 35,6%. Entonces lo metemos en la tabla, 35,06%. Como decíamos anteriormente que el método de la secante es un proceso iterativo, entonces x1 pasa a ser x0, x2 pasa a ser x1,
y1 pasa a ser y0. Y ahora tenemos que hallar el nuevo y1, que es con el nuevo x1, que es 0,77. Hacemos nuestro procedimiento en la calculadora y nos damos cuenta que queda así. En fin, se deduce que se necesitaron 4 iteraciones para que el error aproximado fuera mínimo, es decir, del 0%, y vemos que el valor final de x2 es de 0,85, lo cual es la solución de la función que nos dieron primeramente. A continuación, tenemos un ejemplo aplicado a la ingeniería, es decir, un ejemplo de la vida real, el cual nos dice: un proyectil de masa igual 2 kilogramos ha sido lanzado verticalmente al aire y está descendiendo a su velocidad terminal, que se determina mediante la siguiente fórmula: masa por gravedad igual a fuerza por distancia. El modelo matemático que relaciona todas las variables y constantes es masa por gravedad igual a 5 por 1,4 por 10 a la menos 5 velocidad terminal más 1,15 por 10 a la menos 5 velocidad terminal. Nos dice que tenemos que determinar la velocidad terminal por el método de la secante con valores iniciales de velocidad igual a 30 y velocidad igual a 38. Entonces lo que hacemos es despejar la fórmula. Tenemos los valores de la masa y los valores de la gravedad. Entonces tenemos 2 por 9,81 menos 5 por 1,4 por 10 a la menos 5 por la velocidad terminal menos 1,15 por 10 a la menos 5 velocidad terminal. Esto está negativo porque esto pasa a restar. Entonces hacemos las respectivas operaciones y tenemos que f de x es igual a 19,62 menos 7 por 10 a la menos 5 velocidad terminal menos 1,15 por 10 a la menos 5 velocidad terminal. Y esa es la función por la cual vamos a hacer el método de la secante. Bueno, ahora tenemos la función que fue la que despejamos anteriormente, tenemos el número de iteraciones, tenemos nuestros valores iniciales que son 30 y 38. Lo que hacemos es lo que hicimos con el ejemplo anterior en la calculadora, meter la función en ella, aquí la tenemos, calcularla con el primer valor que es 30, nos da 19,617, entonces eso lo vamos metiendo acá. 19,617. Ahora calculamos y1 para x1, que sería calcular para 38. Tenemos entonces que nos da un valor de 19,616. Se lo metemos en la tabla. Ahora, para hallar x2 empleamos la misma fórmula y acá la tenemos. Ya sabemos cómo se emplea, le damos igual. Nos da un valor de x2 de 156.966. Entonces lo graficamos acá, 156.966. Ahora, para el error aproximado tenemos la fórmula de x2 menos x1 sobre x2 por 100. Entonces tenemos 156.966 menos 38 sobre igual entre 15.069, 66 igual por 100. Entonces nos da un error aproximado de 99,9%. Ahora, x1 pasa a ser x0, x2 pasa a ser x1. Y así hallamos sucesivamente. Tenemos que y1 pasa a ser entonces y0, 19,616, y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos la solución final de toda la tabla. Sabemos que utilizamos 3 iteraciones para que el valor fuera mínimo, el error fuera mínimo de 0,1%, como nos decía el ejercicio. Tenemos que es de 0,0003%, y tenemos entonces que la velocidad terminal es igual al último valor de x2, es decir, 240.737,82 metros por segundo. Al final puedo concluir que el método de la secante tiene muchas ventajas y muchas desventajas.
Por ejemplo, tiene una ventaja de que es muy rápido y no necesita calcular derivada como el método de Newton-Raphson, y desventajas como que necesita dos aproximaciones iniciales para poder resolverse y tienes problemas con los mínimos y máximos locales. Espero que les haya parecido muy bien. Muchas gracias.